to be the third presenter. So yeah. So let's wait a little bit, okay? Because yeah, we're still only 3 of us in this room. So yeah, of course. Yeah, let's see if more people are coming, and definitely we're waiting for other presenters, okay? Yeah, I'm in. So what I have to do, I have to put off my camera. At this moment, at this moment, no. Like when you are going to speak, you will turn it on. Okay. So at this moment, let's wait, because we have today 3 different presenters, and you are the third one. Yeah, yeah, of course. All right. So let's wait a little bit to see if they are coming. Okay. Yeah, I think so. Yeah, I hope so. So the first presenters, who are Frances and Joanna, they are not here. So we are going to start with you, Natalia. Natalia, are you ready? Okay, before we start, so first of all, welcome everyone. Thank you once again for joining us for EALIC 2021 conference. Today is day 4. So my name is Lubava Sichko, and today I will be chairing this session. So today we have 3 presentations, and before we get started, let me give you some housekeeping announcements. So first of all, our presenters will have 20 minutes, after which we will have 10 minutes for questions and answers. If you have any questions during the presentation, please type them in the chat box. I'll read all the questions after the presentation. I also kindly request all participants to mute their mics during our presentations, and the sessions are being recorded and will be posted to the EALIC platform later. Now, without any further delay, I would like to introduce our today's presenters to you. Okay, so just a second. Okay, so we are going to start with Natalia Lamprea Abril from Pontificia Universidad Javeriana. Her research interests include interculturality, post-colonial and decolonial studies, language didactics, francophonies, and memories construction. And she is going to talk on the following topic: historizar para enseñar, de o reconstrucción de la francofonía y sus posibilidades epistemológicas y pedagógicas. Okay, Natalia, welcome. You can start now. Okay, welcome to everybody. Well, can I switch into Spanish? Because Yes, of course. Yeah. I know that it is in Spanish. Go ahead, yes. Ok, bueno, buenos días para todas y todos. Mi nombre es Natalia Lamprea y voy a presentarles mi ponencia el día de hoy, que se titula, ¿ya están viendo mi pantalla? ¿Okay, sí? Yes, we can see it. Listo, perfecto. Se titula Historizar para enseñar, de reconstrucción de las francofonías, sus posibilidades epistemológicas y pedagógicas. Bueno, la idea de esta ponencia inicialmente es justamente pensarnos en esta noción que la trabajamos principalmente en la didáctica de las lenguas y las culturas francófonas del francés. Yo soy profesora de francés principalmente, y pues la idea hoy es presentar justamente como esta posibilidad de historización de una noción que pues, en algunos aspectos continúa siendo muy abstracta y también cargada de muchas tensiones por ese dejo neocolonialista que implica la noción. Entonces, bueno, para darle un orden a mi presentación, primero les voy a presentar el tema de francofonía como a partir de esas inquietudes de base. Luego, un poquito hablar el historizar para qué y el por qué. En la tercera parte, que es el grueso de la presentación, voy a hacer un ejercicio de historización.
Y luego, por último, pues muy en diálogo con la totalidad de la presentación, vamos a hablar de esas posibilidades pedagógicas de esta de reconstrucción de la francofonía, digamos una parte, porque pues también propongo como que se tiene que hacer luego. Bueno, entonces esas inquietudes de base pues hacen parte de mi tesis doctoral, que fue titulada Por una comprensión de la cuestión de la francofonía, configuraciones semánticas y discursivas de este concepto en un contexto pedagógico colombiano, ¿no? Partiendo pues de esa noción de qué es francofonía, pues de manera simple, si tomamos esa palabra etimológicamente, pues hará referencia a esas personas que han tenido, que viven en realidades en donde está presente la lengua francesa, ¿no? Una de mis preguntas de la primera parte de mi tesis es justamente indagar sobre cómo lo que yo denomino como confeccionar, cómo se confecciona ese discurso de la francofonía y cómo se va introduciendo en el campo de la didáctica del francés como lengua extranjera, pues que es mi lugar y mi espacio de trabajo y una de mis áreas de interés en la investigación, ¿no? En tanto profesora también de francés en diferentes universidades, pues constato que la francofonía, enseñar la francofonía se vuelve parte de los contenidos de los programas de las asignaturas de enseñanza del francés y también pues de la revisión de algunos métodos de enseñanza, pues está presente la noción de francofonía como uno de los contenidos obligatorios el abordaje de esta noción pasa por la historia, por hablar un poco de la historia de la institución de la francofonía oficial, institución de la francofonía, lo que se llama la Organización Internacional de la Francofonía, en donde podemos ver que pues hay una monopolización del discurso francofonista y esto puede constituir un obstáculo epistemológico ideológico, como lo diría Valéry Spaez 2018, y le agrego pues claramente pedagógico justamente para la comprensión de esas realidades sociolingüísticas de esos territorios en donde la lengua francesa está presente, ¿no? También, bueno, pasa también por un tema de invisibilización de otros discursos y prácticas, también desde posiciones críticas sobre esta idea de francofonía y pues hay una actualización en ciertos dominios, en ciertos, digamos, campos, como entre ellos el literario, entre esta relación de centro y periferia. Bueno, vamos por acá. Bueno, historizar para qué y por qué, pues empecemos entendiendo la definición, digamos, básica que nos da la Fundeo RAE del verbo historizar, que es dar carácter histórico a algo o tomar algo como carácter histórico, complementada por una propuesta por Jacques Lacan. La historia no es el pasado, la historia es el presente, historizado en el presente, historizado, se repito, porque, bueno, historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. Entonces, digamos que pensando en esta necesidad un poco como de complejizar algo que en principio se ve como una intención de introducir la diversidad, entonces buscamos justamente, o busco más bien esa reconstrucción, o veo la necesidad como de hacer esa reconstrucción de esos sentidos, de esa noción que pues resulta abstracta, ¿no? Y resulta también atravesada por lo que decía antes, un poco de tensiones, y tratar en palabras deleuzianas de reterritorializada con reterritorializarla con nuevos sentidos pasados por prácticas de estas realidades o individuos que viven estas realidades sociolingüísticas. Bueno, para esta historización utilizo textos de esa historia de la francofonía, que en principio pues parte desde la institución, es justamente pasar por esos textos y discursos de la oficialidad y dar cuenta un poco de esos giros discursivos que digamos, están presentes en ellos.
Metodológicamente, digamos que trato de hacer un estudio un poco genealógico y utilizo para ello la noción de dispositivo de Deleuze, que luego es complementada, bueno, entre muchos otros, pero yo tomo esa Deleuze, primero por Foucault, luego por Deleuze, en la cual, pues para leérselas aquí rápidamente, Foucault define ese dispositivo como ese conjunto heterogéneo que comprende discursos, instituciones arquitectónicas, instalaciones arquitectónicas, perdón, decisiones reglamentarias, leyes, medidas administrativas, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas. En resumen, todos los elementos del dispositivo pertenecen a lo dicho, pero también a lo no dicho, ¿no? Entonces, lo dicho, pues claramente pues, pasa por lo discursivo. Foucault lo plantea, digamos, desde unas relaciones más vinculadas al saber y al poder del saber, y Deleuze trata como de pensar en esas líneas de fuga y esos agenciamientos que de pronto ciertos discursos o ciertas formas heterogéneas, como acá las presenta, puedan dar a posibles reterritorializaciones o resignificaciones de la misma. Entonces, para pasar, digamos, ya directamente a esta idea de cómo se construye esta historia de la francofonía. Entonces, los orígenes del término pasan desde un periodo de colonización y se empiezan, digamos, a crear o a producir más en el periodo de decolonización. Cuando hablo del periodo de colonización del Segundo Imperio Francés, estoy hablando de finales del siglo XIX, en ese periodo colonial de la Tercera República, y es ahí donde en una publicación llamada France, Algérie et Colonie, de un geógrafo muy articulado al imperio colonial también, Onésime Reclus, va a utilizar por primera vez la palabra francofonía en como una intención un poco pragmática de contar, ¿sí? O inventoriar, si se quiere, las personas francófonas en el mundo en esa época, ¿no? Acá recordar que la lengua, digamos que fue uno de esos elementos que puede considerarse como unos objetos simbólicos que permitían también la colonización en la época, ¿no? Siempre lo ha sido, ¿no? La lengua. Y permite justamente consolidar esa misión civilizacionista y universalizante de Francia, o del imperio francés más bien, en la época. Y recordemos que en la época también había una competencia frente a ese imperio, el imperio británico, y pues también el imperio británico había entendido que la lengua era una forma de colonizar y de garantizar su poder pues en el mundo, ¿no? Que ve también Onésime Reclus esa necesidad de aumentar los locutores, o los hablantes más bien, perdón por ahí la intersección con el francés, por los hablantes de francés en África. Y es una función pues pragmática en principio, ¿no? Pero pues igual hace parte de esa política, de esa geopolítica del imperio. Ahí parten, digamos, hay un primer giro ideológico que identifico, y es pues una ambigüedad, ¿no? En la medida en que pues ahí también hay todo un imaginario que viene más o menos del siglo XV, XVI, de la genialidad del francés como, bueno, esa lengua en donde pues se puede filosofar, se puede pensar, se puede reflexionar, analizar, etcétera. Aparte de decir pues que es la lengua del amor, bueno, eso después se configura, pero digamos que es una lengua genial e ideal, y eso también se vuelve como una de las excusas o justificaciones para su expansión. Bueno, paso aquí rápidamente. ¿Me están hablando? No, perdón. Luego, después de esta publicación, hay otra publicación también de Reclus en la época,
el término cae en desuso y luego vuelve a resucitar como calor, lo llamo resurrección del término y que empieza a institucionalizarse y a ideologizarse y es en los años 60, principios de los años 60, que es justo luego del periodo de decolonización, ¿sí? Cuando ya Francia empieza a firmar esos tratados de independencia, si se quiere, con sus excolonias, ¿no? Y bueno, se retoma este tema de francofonía, principalmente por el primer presidente de Senegal, que también era poeta y de hecho utiliza su habilidad poética de expresión para retomar este término y hablarlo un poco en términos un poco más globales, ¿no? Él va a decir que la francofonía, en una publicación de 1962, la francofonía es este humanismo integral que se teje alrededor de la tierra, esa simbiosis de energías que duermen en todos los continentes, de todas las razas y que se despiertan en una calor de complementariedad. Y luego va a decir que el francés es ese sol que brilla afuera del hexágono. El hexágono pues es Francia, ¿no? Vemos ahí que, digamos, un poquito haciendo la abstracción, vemos ahí que se configuran están presentes más bien dos regímenes de historicidad, como los definiría François Hartog. Digamos que esos regímenes de historicidad son momentos en donde, digamos, de grandes crisis o de grandes cambios. Podríamos incluso hablar que actualmente, pues a causa de la pandemia, podríamos estar viviendo otro régimen de historicidad donde, digamos, se conjugan el presente, pasado, futuro, pero justamente, digamos, hace relevancia como en esa crisis, ¿no? Entonces vemos que son momentos de crisis del imperio francés en principio, ¿no? Donde ve que se pierde esa hegemonía territorial a finales del siglo XIX, y luego lo mismo pasa en ese periodo de colonización que es en los años 50, 60, ¿no? Ahí es donde surge esa francofonía, o esa noción, esa idea de francofonía, y se retoma, ¿no? Entonces, ya volviendo a lo que nos dice Senghor en ese momento, entonces, aparte justamente de esa visión idealista, a partir de esa base común del dispositivo, otra vez ese elemento de la lengua. Como voy de tiempo, es que no me estoy cronometrando, pero... Don't worry, you have 10 minutes left. Okay. Perfecto. Listo. Para tenerlo acá también presente en mi cronómetro. Go ahead, don't worry. When you have 5 minutes left, I'm going to let you know. Listo, perfecto. Okay, entonces, go ahead. Luego, bueno, retomo, Senghor pues parte de esa visión idealista en donde él piensa esa lengua francesa como ese elemento unificador, ¿no? Y se pueden pensar diferentes tipos de relación entre esos territorios francófonos, pues claramente pues ahí hay una intención, en principio, si se quiere, pensada desde la diversidad de los individuos y de las comunidades, principalmente en África, ¿no? Y también un interés propio de Senghor. Él está muy vinculado, incluso fue uno de los primeros que fue reconocido por la Academia Francesa por ese amor a la lengua francesa. Entonces él también pensaba como en términos de esa universalización de la lengua, y también es la funcionalidad como esa lengua franca de los pueblos africanos. Hay otras publicaciones bastante interesantes ver cómo Senghor también parte de esos imaginarios lingüísticos relacionados con la poca capacidad que tienen las lenguas nativas para expresarse en términos, no sé, de reflexión, de razonamiento, de habilidades complejas del pensamiento, y las relegaba, esas lenguas nativas, al folclore, sí, a lo relaciona con las festividades, y un poco, digamos que insistiendo en esos
imaginarios que se tienen de la lengua, mientras que la lengua francesa, como esas lenguas hegemónicas, pues les daba justamente a los individuos de estas comunidades en África, pues la posibilidad de analizar y razonar, etc. Entonces ahí nos pone, me hacía también la pregunta, pues hay una diversidad de la lengua claramente por esas realidades y esos contextos de los en los cuales se encuentran, donde claramente pues no, hablar de una pureza del francés pues es un poquito complejo. Entonces ahí pues se pone uno a pensar, bueno, esta francofonía, bueno, que busca pureza, pero también hay una idea como de diversidad, etcétera, ¿no? Vemos luego, porque hay varios momentos en que se habla de esta francofonía, que empieza a renovarse, y acá hablo en términos también un poco Foucaultianos, esa formación discursiva de un dispositivo más inclusivo, donde se habla del diálogo de culturas, ¿no? Que se construye, como lo decía hace un ratico, desde de la exoticidad que se habla de los pueblos, ¿no? Cabe aclarar aquí un poco que digamos que este pensamiento de lo francófono y en esta publicación toman voces principalmente esos nuevos presidentes de las excolonias francesas y uno, no recuerdo en este momento si era el primer ministro, bueno, o ministro de Cultura de Canadá, que también él habla de francofonías, pero él sí más pragmáticamente desde establecer esas relaciones geopolíticas. Luego digamos, de estas formas de filosofar un poco sobre la filosofía encabezada por Senghor, se da ya en el 70, digamos, una institucionalización geopolítica de ese dispositivo de francofonía con la consolidación del proyecto francófono en una agencia que se llamaba en la época Agencia de Cooperación Cultural y Técnica, que se crea el 20 de marzo de 1970, la que hoy se conoce como la Organización Internacional de la Francofonía. Esas fechas, si pensamos otra vez en términos de ese dispositivo Foucaultiano, de lo dicho y de lo no dicho también, pues es constitutivo de ese dispositivo porque para los que no saben, el 20 de marzo, listo, muchas gracias. El 20 de marzo se conmemora, se celebra, si se quiere, la fiesta de la francofonía y de la lengua francesa por digamos, todas estas organizaciones ligadas al francés, ¿no? Alianzas francesas, institutos franceses, y lo vemos también en los departamentos de las universidades, en los colegios en donde hay una relación con el francés, etcétera, ¿no? Ahí se empiezan a consolidar alianzas geopolíticas y económicos, y también hay, digamos que hay una idea de un compartir, ¿no? De compartir más humanista y cultural. Desde el 86 se hacen las cumbres de estas agencias, de esta agencia o de esta organización, desde como las cumbres, ¿no? Cada 2 años es que cada 4 años es que se hacen estas cumbres en diferentes lugares que se denominan francófonos, ¿no? Ahí empieza como digamos, a transponerse un poco ese discurso geopolítico y económico con la parte un poco más cultural. De hecho, en los 90, en la cumbre de Montón, en el 99, finales del 90, es donde la diversidad también se le agrega un poco a este discurso de la francofonía. Entonces hablan justamente de esa pluralidad de lenguas, diversidad de culturas que van a constituir esas realidades. Acá claro que al principio, en los 70, Francia no quería tomar mucha parte en esto, pues justamente por esos dejos neocolonialistas, pero a partir del 86, pues Francia, digamos, hace parte importante de esta organización. Y pues hay otras formas, digamos, en las que ahí está presente, y es, digamos, en las alianzas francesas, en los institutos franceses, etc. También vemos que hay en los nuevos, en la charte, ahí me olvidé la palabra
en español. Bueno, digamos que en esa carta que va a consolidar los principios de la organización hay una promoción del plurilingüismo, pero pues en términos de acciones es un poquito difícil de encontrar qué se hace, ya ha habido progreso, ¿sí? Y pues igual siempre hay muchas iniciativas que que buscan justamente consolidar el francés en estos territorios, ¿no? ¿Qué vemos cuáles son los impactos en la didáctica del FLE, del francés como lengua extranjera, en la didáctica? Pues esa perspectiva ideológica, por un lado, de la francofonía como ese proyecto de pluralidad cultural y lingüística, y está la visión geopolítica, económica y diplomática intergubernamental. Entonces, acá vemos que hay un sincretismo en las dos nociones que crea una cierta confusión, ¿no? Lo dice Premat, acá hay Christian Premat, acá hay una cita que tomo de él, esa confusión favorable para la difusión de la ideología de la francofonía relacionada justamente con la diversidad, el plurilingüismo, etcétera, según la cual la organización constituiría el bien común de los pueblos y gobiernos francófonos al servicio del cosmopolitismo vinculado por la lengua francesa. Entonces, ahí, digamos, partimos de estas preguntas, cómo resignificar, revertir estas comprensiones, reterritorializar epistemológicamente esa noción, porque en últimas uno de mis hallazgos es que es una noción vacía, ¿sí? Es una noción muy institucionalizada. Pensarse en líneas de fuga, como lo diría Deleuze, de ese dispositivo. Acá con esto termino. ¿Cuáles son esas entonces posibilidades pedagógicas de esa reconstrucción histórica de la francofonía? Pues en principio pues es develar esas líneas de fuerza, como he intentado hacerlo de manera muy rápida y esquemática, esas relaciones de poder del dispositivo, esa construcción discursiva ideológica vinculada pues a las lógicas coloniales, geopolíticas cristalizadas desde la institución. Sin embargo, es necesario, y eso lo tratamos de hacer desde diferentes medios, hacer una segunda historización, esas líneas de fuga para salirse como de esas formas oficialistas, apertura a otros horizontes, reconstrucción de memoria de los denominados francófones y ver cómo se configuran diferentes politicidades de estos interpelados y nos permiten en un principio pues comprender al otro. En la enseñanza de la historia de la francofonía pues nos permite también abordar esas complejidades, politicidades de individuos y comunidades, y también eventualmente pues podrían tener incidencia en las cuestiones de política lingüística y educativa desde una perspectiva crítica. Y también acá me aventuro a pensar en esa articulación francofonía e interculturalidad, pero interculturalidad también entendida desde lo interno, y también es desde un poco desde esas discontinuidades e interrupciones que hay en las relaciones, revelar no solo las formas armónicas de la cultura y de las relaciones que caen a veces como en esa exoticidad de lo que es interculturalidad, y pensar también en términos de las discontinuidades, incoherencias, conflictividades, asimetrías. Un poco también de velar o pensarnos en esos descentramientos en cuestiones y aspectos de la vida social, y de velar, por ejemplo, cosas relacionadas con identidad, cuestiones de género, territorio, etcétera. Un poco de Chantal Mouffe por ahí en ese pensamiento. Acá algunas referencias bibliográficas. Y muchísimas gracias, qué pena por haber corrido, pensé que era la tercera presentación, entonces, pero no pasa nada. Don't worry, Natalia. Okay, thank you very much for this outstanding presentation, which is full of a lot of insights, right? So we will go ahead and take some time for questions now. Let's see if we have any questions. Remember that you can type your questions in the chat box, or you can unmute your microphone and ask your question. ¿Puedo hacerle directamente una pregunta en castellano? Yes, of course, Alice. Yes, go ahead. Casi pongo la cámara, que te veo y me ves tú. A ver, el tema me interesa mucho porque yo también trabajo dando clases de italiano y de castellano con el tema un poco de construir. Entonces, mi pregunta era, Natalia, si tú tienes estrategias, herramientas prácticas, un poco pragmáticas para intentar lograr este objetivo. Y gracias por tu presentación. Claro, claro que sí, digamos que acá lo hablo un poco más digamos, del trabajo investigativo que hice en mi tesis, pero lo que hemos tratado de hacer con el equipo
de francés, del área de francés de la Javeriana, aquí en Bogotá, es justamente darle un vuelco al currículo de francés. Empezando por, antes se utilizaban métodos de enseñanza de francés, dejamos de utilizar métodos. Entonces, tratamos, digamos que transversalizar un poquito esa idea de estas francofonías, incluso yo parto como una idea de francofonías desde abajo, justamente, digamos que siguiendo la línea un poco de varias de las presentaciones de esta conferencia. Pues desde los contenidos que les proponemos a los chicos es justamente tratar de ver el francés desde las diferentes historias de comunidades que se denominan francófonas, siendo a veces en lo francófono un poquito problemático en ciertos aspectos, pero digamos que tratamos de hacerlo desde incluso los primeros niveles, ¿no? Pues porque igual los chicos y chicas llegan con a veces cero francés, ¿no? Pero pues digamos que los contenidos que proponemos en el currículo están vinculados justamente a esos reconocimientos de esas diversidades francofonías, como esa reterritorialización de lo que llamamos francofonías. Ya en los cursos más avanzados, lo hablo pues desde la didáctica, ¿no? Desde la parte de enseñanza, ya digamos hay un fuerte componente en donde pasamos, digamos, de tener una perspectiva de enseñanza de lenguas, sino más enseñanza de lenguas a través de otros medios, ¿no? Que eso también tal vez se ha trabajado, es hablar desde la literatura, entonces tomamos también como recursos literarios, también sociológicos, digamos, leemos, por decir un ejemplo, en uno de los cursos tenemos un fuerte contenido de estudios postcoloniales, en donde leemos, por ejemplo, a Frantz Fanon en francés, que es complejo, ¿sí? O sea, son temas un poco complejos de hablar de postcolonialidad, de todo este tema de colonial, de la colonización, etcétera, en francés. Toca llevarlos de la mano, pero digamos que esas son las estrategias que hemos venido diseñando con los profesores del área, justamente como para pensarnos esa enseñanza del francés desde perspectivas un poco más abiertas a la diversidad y a sus discursos un poco del sur global, si se quiere. Okay. Thank you very much, Natalia. So we are going to, thank you very much. And we're going to move to our second group of presenters. So they are Frances Cuitot and Joana Ramirez Fernandez. So Frances is from the University of Oslo and Joana from Pontificia Universidad Católica de Perú. Okay, and they're going to talk about pedagogías de lenguaje descoloniales y críticas en construcción en la formación superior en educación intercultural bilingüe. Frances, Joana, bienvenidos. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Buenos días. Gracias por estar en este espacio y acompañarnos. Una vez más, mil disculpas por habernos unido luego. Bueno, esta mañana queremos presentarles nuestra sistematización trabajada a partir de una experiencia llevada a cabo con estudiantes de educación universitaria, un programa de educación intercultural bilingüe. Y bueno, nuestra ponencia se titula Prácticas letradas en la formación de estudiantes en una carrera EIB. Y la mirada o el lente desde donde vamos nosotros a plantear el día de hoy nuestra explicación es desde las perspectivas críticas y decoloniales. Lo primero que queríamos mostrarles es nuestro equipo de investigación y el rol que cada una de las personas que ustedes ven en pantalla tiene, ¿no? La primera fotografía está Frances. Frances es la profesora que llevó a cabo la experiencia didáctica en el curso del cual vamos a hablar hoy con los estudiantes, sobre quienes vamos a contarles su experiencia. Luego tenemos a Vilma. Vilma fue la acompañante pedagógica al lado de Frances. Ella es quechua hablante, ¿no? Y trabajó muy cerca con los estudiantes. La tercera fotografía soy yo. Bueno, yo trabajo en otra universidad distinta a donde se llevó a cabo la investigación, pero creo que a partir de mi línea de investigación y de la conversación constante con ambas colegas, pude desde una mirada externa contribuir a
esta sistematización que vamos a presentar esta mañana, ¿no? Bueno, como les contaba, esta investigación, producto de una experiencia que nosotros hemos llevado a cabo en una universidad en nuestro país, ¿no? Es una universidad privada que nosotros llamaríamos una universidad que no está diseñada para acoger a estudiantes que tienen otras lenguas, ¿no? En ese sentido, es una universidad que sigue pues con una serie de planes curriculares y que trata de atender a la nueva población que llega a estos escenarios, ¿no? Los estudiantes que componen parte de nuestra experiencia de investigación son estudiantes hablantes de lengua quechua, son estudiantes aymaras, son estudiantes shipibo-conibo, ¿no? Los cursos organizados dentro de las mallas curriculares en esta universidad, en general, la gran mayoría de ellos se lleva a cabo en castellano, y la sistematización de la experiencia educativa que vamos a presentar hoy se llevó a cabo en el curso Diversidad Sociolingüística del Perú, que fue dictado por Frances y donde Vilma trabajó o apoyó como acompañante, ¿no? Este es un curso que se desarrolla en el primer ciclo, es un curso en el que los estudiantes no necesariamente desarrollan sus clases en lenguas originarias. Bueno, sin embargo, parte de las estrategias pedagógicas desarrolladas por Frances y por Vilma tuvieron como propósito abrir espacios para que se utilizaran también las lenguas por ellos, ¿no? En las estrategias que organizaron, a partir de las cuales se organizó la puesta en marcha de este curso, vamos a decir que se sintetizan en 3 proyectos que están interrelacionados, ¿no? El primero es el autorretrato lingüístico, el segundo proyecto es el glosario multilingüe y un tercer proyecto hacia finalizar las fotografías con reflexiones, con narrativas reflexivas que los estudiantes hacían. Ahora, de estos proyectos que ustedes pueden ver en pantalla, nosotros para esta presentación hemos elegido 2 de ellos que están directamente relacionados con lo que nosotros llamamos formas de promover o formas de escritura que pueden desafiar maneras hegemónicas de escribir en los entornos universitarios, ¿no? Y ¿por qué consideramos nosotros que es necesario promover formas de escrituras que desafíen o que reten maneras hegemónicas de llevar a cabo o de escribir en los entornos académicos? Después de leer varios trabajos, hemos encontrado una serie de características o rasgos, ¿no? Acerca de cómo se han realizado las prácticas letradas en los espacios académicos y cómo estas a su vez evidencian la colonialidad del lenguaje. Lo primero que podríamos señalar es que en general siempre se privilegia una literacidad alfabética por encima de las literacidades multimodales, ¿no? Es decir, una literacidad concentrada en la letra propiamente por encima de la posibilidad de combinar diferentes modos para la construcción de conocimientos. También podemos señalar que se desconocen prácticas letradas que no son reconocidas como propias del ámbito académico y que sin embargo pueden ser significativas para los estudiantes. Asimismo, una de las características centrales es que se evidencia una supremacía de las prácticas letradas ensayísticas altamente explícitas y que promueven la construcción de conocimientos objetivos, ¿no? Desde los estudios socioculturales de la lectura y la escritura, por ejemplo, se cuestiona el hecho de que los propósitos sociales de la escritura se reducen en general en los entornos escolarizados a fines evaluativos, ¿no? Es decir, no se escribe para un propósito o no se escribe para construir un sentido de pertenencia o no se escribe con un fin comunicativo, solo en general a veces se está escribiendo para obtener una calificación y eso impide que los estudiantes sientan las prácticas de escritura como suyas, ¿no? Y bueno, también en los entornos académicos en general se establece una asociación intrínseca entre la lengua hegemónica, que en nuestro contexto es el castellano,
castellano y las prácticas de escritura como, digamos, esta lengua como el único espacio o el único instrumento a través del cual se pueden construir conocimientos que sean legítimos o válidos en el entorno universitario. Todas estas características que acabamos de mencionar consideramos que son parte de cómo se evidencia la colonialidad del lenguaje, y entonces una pregunta que nos podemos hacer o que nos hicimos nosotras es cómo promover prácticas de escritura que apunten hacia la igualdad, ¿no? Y hacia la justicia social, tomando en cuenta que las formas ensayísticas o las literacidades alfabéticas no son los únicos modos a través de los cuales construyen conocimientos o significados pertinentes y relevantes para la vida de los estudiantes, y tomando en cuenta que los entornos académicos universitarios hoy condensan una gran diversidad lingüística y cultural, ¿no? Entonces, ¿cómo se pueden promover estas prácticas más igualitarias o estas prácticas con sentido, prácticas de literacidad con sentido para los estudiantes? Para ello nosotros recurrimos a dos enfoques centrales, digamos, ¿no? Uno de ellos son las literacidades académicas críticas y decoloniales, y tomamos algunos principios que son claves para la implementación de la estrategia pedagógica, como por ejemplo, pasar de la idea de que la escritura solamente está asociada con el conocimiento de herramientas técnicas, sino más bien entenderla como una práctica social siempre inscrita en relaciones de poder, ¿no? Reconocer que en los espacios académicos se ha privilegiado modos dominantes de escribir, pero también de construir conocimientos, y modos dominantes de escribir en determinados géneros que no forman parte en general de las prácticas de literacidad que los estudiantes, en las que los estudiantes pueden estar comprometidos fuera de la escuela, ¿no? Y también sostenemos o tomamos esta idea de estas perspectivas que las prácticas de escritura están asociadas a dinámicas epistemológicas, formas de construir el conocimiento de manera muy particular, pero también identitarias, ¿no? Cómo se pone en juego la construcción de la identidad en el ejercicio de las prácticas de literacidad en los entornos académicos. Y también, recordar que en general, las prácticas de literacidad en estos espacios se han ocultado en un discurso de la transparencia o en un discurso que hace ver la construcción del conocimiento como si no perteneciera a un lugar o a un grupo específico, y que por lo tanto puede ser aprendido de manera sencilla por todos, ¿no? Desde las multiliteracidades, desde una perspectiva colonial, retomamos y también nos adherimos a la idea de Duboc y Meneses, por ejemplo, de entender las multiliteracidades como un fenómeno social, no solo como diferentes modos en el sentido de la textura del modo, sino en reconocer que estos modos corresponden a las formas de cómo se construyen sentidos y significados para los diferentes grupos socioculturales y cómo estos pueden ser insertados dentro de los espacios académicos, ¿no? Recordar también que las prácticas de literacidad van más allá de las prácticas meramente alfabéticas y que se corresponden y se relacionan con la diversidad de prácticas o actividades sociales que los estudiantes realizan tanto dentro de la escuela, dentro de la universidad como fuera de ella, en función de esta diversidad lingüística y sociocultural de la que les hablaba temprano, ¿no? De quiénes son nuestros estudiantes, y también señalar que las multiliteracidades comprenden modos de construcción de los significados más allá de lo digital. Y esto es interesante señalar porque en general, por ejemplo, Duboc, Meneses y Cope y Calanci señalan que hoy hay una supremacía de lo multiletrado como sinónimo de lo digital, ¿no? Sin considerar que pueden haber otros modos, ¿no es cierto? Y que definitivamente los hay, o incluso el mismo hecho de que lo digital sea la hegemonía y de mirar la realidad como compleja, en donde el acceso a las tecnologías también está jerarquizado y está diferenciado, nos lleva a repensar el hecho de cuáles pueden ser estos otros modos, ¿no? De cuáles pueden ser estos otros modos a través de los cuales los estudiantes están construyendo sentidos y significados
Por ejemplo, Dubok y Meneses mencionan otras formas, como por ejemplo los rituales, los sueños, los tejidos, el movimiento del cuerpo, ¿no? Como otras maneras que pueden ser tomadas como legítimas o que pueden ser incorporadas como válidas dentro de los espacios académicos y que pueden ser relevantes para la construcción de los conocimientos, ¿no? De los conocimientos. Entonces, quisiéramos pasar a la metodología, ¿no? Esta, como les decía, es una sistematización educativa. Para ello nosotros hemos recogido o entrevistado a 10 de nuestros estudiantes, a las 3 acompañantes que participaron en este curso, que acompañaron a Frances en la implementación. También hemos analizado los 3 proyectos que les había comentado al principio, ¿no? Y también recabamos pues sus opiniones y sus percepciones de las evaluaciones de mitad y fin de curso, las cuales se desarrollaron a través del Padlet y en Word, ¿no? Bueno, hemos realizado un análisis de codificación abierta y cerrada con apuntes a partir de los diferentes datos que íbamos recogiendo y después de haber sistematizado desde una mirada como investigadoras los resultados, decidimos compartir las interpretaciones con los estudiantes entrevistados para poder ver o para poder en tensión también cómo ellos miraban lo que nosotros y cómo lo que nosotros se les estábamos presentando y cuáles eran sus posicionamientos en relación a las interpretaciones que como investigadoras habíamos llegado, ¿no? Consideramos que este punto, por ejemplo, enriquece enormemente el hecho de que que esta investigación o de que esta sistematización tiene que ver pues con un proceso de cómo se va construyendo también metodológicamente dentro de estos marcos, ¿no? A continuación les presentamos las 2 prácticas letradas que se sostienen en estas perspectivas críticas y decoloniales y que nosotros hemos llamado o sostenemos que podrían ser modos de desafiar las literacidades académicas, hegemónicas, ensayísticas fundamentalmente, ¿no? Que se sostienen en la letra, ¿no? Entonces proponemos 2 modos, ¿no es cierto? 2 prácticas letradas. Una de ellas es el autorretrato, ¿no? Y las narrativas reflexivas con fotografía sería la segunda. Entonces queremos organizar o sea, ¿por qué sostenemos que estas literacidades o que estas formas, estas prácticas que estamos presentando, el autorretrato y las narrativas reflexivas con fotografías, pueden constituir maneras en las que se desafía esta colonialidad del lenguaje, ¿no? O esta hegemonía de prácticas de escritura que a veces están muy ligadas solo al ámbito académico y desconectadas de las prácticas de literacidad o de los modos de ser, sentir y conocer de otros grupos sociales o de otros, de estudiantes de otros contextos, ¿no? Entonces, un primer eje que nosotros queremos resaltar es el hecho de sobre qué se escribe en estos autorretratos y narrativas reflexivas, ¿no? Sobre qué se está escribiendo, a qué se le da espacio. Y en estos autorretratos, ¿no es cierto?, los estudiantes escriben sobre, o en estos autorretratos y en estas narrativas, o en estas narrativas, estas fotografías que ellos recolectan y que reflexionan sobre estas fotografías, ellos escriben sobre sus repertorios, pero también escriben sobre sus trayectorias de bilingüismo, sobre las expectativas que ellos tienen como hablantes, sobre los entornos inmediatos, y cómo los perciben y comprenden a la luz de los conceptos que están aprendiendo o a la luz de las teorías que están aprendiendo en el curso, ¿no? Entonces, en este eje de por qué se escribe, queremos un poco describir el diseño que tenían cada uno de estos proyectos, ¿no? El proyecto 1 es el autorretrato lingüístico con narrativa reflexiva, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que los estudiantes hacen aquí? Los estudiantes dibujan, ¿no es cierto? Dibujan y este dibujo está acompañado de esta pregunta o de estas preguntas que ustedes tienen en pantalla, ¿no? ¿Qué recursos son parte de tu repertorio comunicativo? ¿Cómo los has presentado en tu dibujo? Puedes mencionar el uso de diferentes colores o formas.
¿Qué ideas o sentimientos tienes hacia tus lenguas, hacia tus distintas lenguas y maneras de comunicarte? ¿Cómo los has representado? Puedes mencionar el uso de colores y formas. ¿Qué expectativas, qué sueños, qué dilemas tienes en relación a tu bilingüismo? ¿Tu bilingüismo ha sido igual a lo largo de tu vida o ha cambiado? Describe los cambios y continuidades, ¿no? Entonces, se combina, esta es la primera parte del semestre en donde se busca desafiar las representaciones hegemónicas acerca de cómo se construyen como bilingües, ¿no? Que son conceptos muy importantes, y la oportunidad aquí que tienen los estudiantes no solamente es de responder una serie de preguntas, sino que estas preguntas están acompañadas de la posibilidad de dibujar, ¿no? De dibujar. Y entonces en la pantalla ustedes pueden ver las respuestas, no las voy a leer todas por el tiempo, ¿no? Pero por ejemplo, en relación a sus trayectorias de bilingüismo, ellos reconocen que, por ejemplo, el estudiante que está respondiendo en la pantalla, desde que tenía 5 años aprendí a hablar el aymara y en la escuela aprendí a hablar el castellano, desde entonces fui bilingüe, entrando a la secundaria dejé de hablar el aymara porque ya tenía vergüenza, y mis compañeros. Y solamente en el colegio utilicé el castellano, ¿no? Pero en mi hogar nunca dejé de hablar aymara con mi familia, y en la universidad es todo lo contrario que pasa en mis etapas de estudio. En la universidad me permiten y enseñan una lengua originaria, y eso es lo más lindo para mí, ¿no? En el caso del proyecto 3, en donde ellos toman fotografías de sus entornos inmediatos, tienen esa posibilidad de tomar fotografías de sus entornos inmediatos. Este tipo de diseño les permite a ellos hacer conexiones con sus contextos, con las situaciones de desigualdad, con las problemáticas en las que ellos se encuentran. Y lo bonito aquí de este proyecto es que seleccionan una de las categorías apropiadas en el proyecto número 2 y luego empiezan a hacer articulaciones, ¿no? Entre estos aprendizajes y también sus entornos en los que ellos se encuentran. Entonces, ¿sobre qué se escribe? Podríamos decir que en este caso, ¿no? ¿Sobre qué se está escribiendo? Se está escribiendo sobre aspectos que en general a veces son invisibilizados o son ocultados, ¿no? Se escribe sobre sus experiencias, sobre sus trayectorias, sobre sus temores y sobre aquello también que históricamente a veces los ha avergonzado en relación a su lengua. Ahora, esta escritura tiene como énfasis especial en el hecho de que ellos puedan dibujar, ¿no? Y encontramos a partir de sus testimonios que el dibujo les abre posibilidades que la escritura por sí sola no les habría podido proporcionar. Porque como dice, por ejemplo, Roy, ¿no? Dice, me sorprendió que nos dejaran que expresáramos lo que sentimos en un dibujo. Nunca había hecho un trabajo que se realice con un sentimiento. Más me enfocaba en algo como pensar, dibujar, algo normal, ¿no? Fue lo mejor, ¿no es cierto? O yo le pregunto qué hubiese pasado si solamente le hubieran pedido escribir, y él responde que cuando escribe no expresa todo lo que siente, ¿no? Sí expresa, pero no como un dibujo, ¿no? Y esto es interesante porque en general la escritura siempre está muy ligada a esta razón, a esta despersonalización, al alejamiento, ¿no? Del sujeto en relación al conocimiento que está construyendo, y siempre se está escribiendo sobre cosas que pueden ser el conocimiento científico válido. En cambio, esto es importante en términos de que se permite a los estudiantes poder visibilizar otras formas de sentir, ¿no? Otras formas de ser. Digamos que la escritura es una manera de mostrar dimensiones como los afectos o cómo ellos están sintiendo, como por ejemplo lo que dice acá el estudiante, ¿no? Estaba mostrando lo que hacen en mi comunidad. Yo vi lo que estaban haciendo los comuneros y eso me fortaleció en no tener miedo, en tener seguridad, ¿no es cierto? Otra estudiante señala, si no hubiese habido la posibilidad de tomar la foto, es como escribir sin sentido, ¿no? Sin recordar nada. Entonces, estas otras modalidades como los dibujos y las fotografías les abren la posibilidad de construir conocimientos asociados a sentires, a saberes, ¿no es cierto? Y afectividades que a veces están invisibilizadas en los entornos académicos. ¿Y qué se logra desde la voz de los estudiantes al escribir de esta manera? Los estudiantes pueden reflexionar
pueden construirse identitariamente y pueden reflexionar también sobre cómo sus identidades han ido tomando distintas formas en relación al uso de su lengua, ¿no? Por ejemplo, en el proyecto 1 aprendí demasiado, me apoyó mucho en descubrir de mi lengua, de los miedos que sentía al hablar en la ciudad, ¿no es cierto? Me ha ayudado bastante a identificarme más con mi lengua originaria, sentirme orgullosa de mis raíces. Para mí es algo nuevo esta técnica de expresar tus ideas en un dibujo, me ha gustado mucho, ¿no es cierto? Es decir, no es una escritura solo para obtener una calificación o solo para pasar una asignación, sino es una escritura que se percibe como útil y con sentido, porque no solamente está el estudiante hablando de sí para a un otro, sino que él también está construyéndose y está reflexionando a sí mismo y está poniendo en voz alta aquello que a veces no tiene espacio, ¿no? También está la posibilidad de construir conocimientos, de abrir también como lo que decimos en la pantalla, esta apertura epistémica, abrir la posibilidad que otros saberes, otras prácticas de la comunidad, saberes ancestrales que han sido olvidados o que no han tenido escenario, puedan ingresar a los entornos académicos, lo que a ellos les hace sentir orgullosos y los lleva a revalorar su cultura, ¿no? Y también les permite compartir esos aprendizajes con las personas, por ejemplo, a las que se les toman fotografías, con quienes intercambian ideas en relación a la labor que están haciendo, y en esa medida ellos pueden construir conocimientos para comprender, para leer y para comprender su realidad. Es decir, como dice uno de nuestros estudiantes, ¿no? No solamente te quedas con lo que aprendes en la escuela, en la universidad, sino que eso que aprendes lo aplicas, lo llevas a tu vida, lo conectas con tu comunidad, ¿no? Como dice, sacar la imagen, entonces creo que fue un poco entrar a la realidad de mi comunidad o de mi pueblo, ¿no? Y los dos estudiantes siguientes también señalan que fue muy importante para ellos escribir desde combinando estas multiliteracidades, ¿no es cierto?, porque podían conocer lo que sucedía en su vida diaria, sobre los abusos, sobre las diferencias que se hacen a las personas que hablan una lengua originaria. Señalan que es una experiencia bonita, es una experiencia que los fortalece, porque pueden compartir el aprendizaje con las personas que toman la foto, pueden recortar las situaciones vividas, ¿no? Y ver la realidad que viven, como dice, en nuestros pueblos y en la vida, ¿no? En ese sentido, consideramos que las prácticas multiletradas ofrecen una oportunidad para identificar, cuestionar y transformar la colonialidad del lenguaje en los espacios académicos, especialmente en lo que se refiere a prácticas de literacidad, porque pueden abrir espacios para construir y desafiar formas para desafiar formas dominantes, ¿no? De naturaleza fundamentalmente ensayística, porque también pueden promover la visibilización y el reconocimiento de otros modos de ser, actuar y construir conocimientos que se puedan asumir como legítimos y como válidos para que los sujetos puedan tener voz en estos espacios, y porque también abren la posibilidad para que los estudiantes desarrollen prácticas de literacidad que son significativas para ellos. Finalmente, queremos dejarlos con algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo se pueden seguir desarrollando prácticas de literacidad que fomenten el fortalecimiento de identidades individuales y colectivas? Porque como pueden ver, no solo están pensando en ellos, sino siempre están pensando en ellos y su comunidad, ¿no? ¿Qué otros modos de representación están trayendo, además de los digitales, nuestros estudiantes que aún no hemos tomado en cuenta en la universidad? Cómo promover prácticas multiletradas que posicionen cada vez más a nuestros estudiantes como productores de conocimiento y como interlocutores legítimos en el ámbito académico. Consideramos que estas perspectivas críticas y decoloniales son una buena opción para empezar a deconstruir estas maneras que pueden estar reproduciendo relaciones de desigualdad en los entornos académicos. Y les agradezco mucho por su atención. Okay, Joanna and Frances, thank you very much for this interesting and informative presentation. Let's see if we have any questions for you. I'm going to check the chat box. All right, remember that you can just unmute your microphone if you have any questions, or you can type your question in the chat box. Okay, Alice is saying thank you. All right, Andres has a question. Andres, go ahead.
Sorry, want to switch to Spanish. Thank you very much. Muchas gracias, Joana, Francis, por su presentación. Igualmente, Natalia. Yo siento que mi nombre es Andrés Valencia, soy profesor formador de licenciados de la Universidad del Valle en Cali. Yo siento que, digamos, hay un gran movimiento en América Latina y el Caribe que está teniendo muy en cuenta lo indígena, lo afro, lo negro y lo está incorporando de una manera sistemática para justamente, como ustedes dicen, combatir ese epistemicidio, ¿no? Esas formas de representar el conocimiento tan anquilosadas en la academia. Sin embargo, yo siento que nosotros todavía seguimos trabajando, y lo digo con mucho respeto, dentro de los marcos epistémicos anglo-eurocentrados, es decir, no nos salimos de la imagen, no nos salimos del color de la letra, y los pueblos indígenas siguen ofreciendo, son una fuente inagotable de, justamente de prácticas decoloniales. Les voy a dar un ejemplo. Allá mismo en el Perú existe un programa de la Universidad del Pacífico en el cual Walter Miñolo y otros profesores del Perú, Walter Miñolo por supuesto argentino, están trayendo diferentes invitados para, digamos, descolonizar la academia. Una de esas presentaciones fue de la boliviana Elvira Espejo, y lo que ella hizo fue demostrar de qué manera el tejido cognitivamente activa los mismos circuitos neuronales que la escritura, digamos, manual. En ese sentido, por ejemplo, nosotros nos reconocemos como prácticas incluso multimodales, digamos, multiliterate. También todo el tejido indígena es una escritura rica que tiene mucha información, que utiliza los mismos, digamos, elementos que usted mencionó sobre de la multiliteracidad de Cope and Clancy's, ¿cierto? Utilizan el manejo del espacio, la textura, el color, el diseño, y ¿cómo se dice? Y comunican mucha más información incluso que un texto escrito. Yo siento que nosotros lo que más, o sea, sus prácticas, yo estudié en OIC, University of Toronto, conozco a Jim Cummins que trajo todo este, como me hace mucho lo que nos mostraste, pero yo siento que nosotros, o sea, seguimos es pensando en los mismos términos epistémicos y no nos salimos, es decir, seguimos representando el conocimiento desde esa posición, digamos, de comunicativa. Queremos comunicar algo, así sean pues de sentimientos que no están presentes en la academia, historias, pero no estamos pensando de qué manera esas otras formas de ser y de sentir pueden realmente subvertir esta colonialidad. Yo creo que ahora tenemos, o sea, nuestro gran reto como formadores de licenciados es no apropiarnos de... ¿Me escuchan? Es que se me... Yes. Sí, te podemos escuchar, Ahora Andrés. sí, Andrés, te escuchamos. Gracias. Nuestro gran reto siento que es no apropiarnos de todo este conocimiento indígena y afro, sino más bien como poner, o sea, llevarlo a un punto en que esté horizontalmente, o sea, se vea de una perspectiva horizontal y solidaria, y más que nosotros, o sea, además de que nos informe nuestras prácticas, debería es transformar nuestras prácticas. O sea, creo que es algo muy complejo, muy difícil de hacer, pero creo que por todo, o sea, su presentación, incluso la de Natalia, la anterior, tienen digamos, ya hay esa semilla del cambio. Entonces, bueno, les agradezco mucho, Joana, Frances, Natalia, por su gran presentación, muy ilustrativa. Okay, Andres, thank you very much for your comment. I really like this type of things when we have these discussions in during our sessions, but because of the time, we need to move on, okay? And we're going to move on to our third and the last presenter today. Joanna, can you please stop sharing your screen so that we can, okay, good. So I would like to give floor to Alice Fatone from Universidad de Valencia with her presentation on the following topic, El teatro y la dramatización
en las clases de L. ¿Ok? Alice, bienvenida. Alice, are you here? Yes. Sí, ok, Ah. listo. Sí, sí, solo que estoy intentando activar la cámara. Dale, dale. De momento. En este momento no te podemos ver, pero ya, perfecto. Sí, ¿no? Ok, listo. Vale. Antes de todo, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar aquí y os agradezco mucho la organización. Y entonces me llamo Alice Fatone, soy doctoranda italiana en la Universidad de Valencia y hoy os quiero presentar este contributo, este estudio de caso que se titula El teatro y la dramatización en las clases de L. Antes de todo, os quiero presentar de forma muy breve un poco el plan de la presentación. Voy a empezar con un marco teórico. Entonces, porque ya muchas veces, por supuesto, se ha hablado de la integración del teatro y de las formas teatrales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras. Sobre todo yo me ocupo del español lengua extranjera, como vamos a ver en mi estudio de caso, en un instituto aquí de Valencia, que tiene una cierta característica, evidentemente. Entonces, vamos a ver cómo el teatro puede entrar en el aprendizaje de la lengua, en este caso de la segunda lengua, entonces del español lengua extranjera, del castellano, entonces sus diferentes aspectos, tanto lingüísticos como emocionales. Y luego, en mi estudio de caso, vamos a ver y analizar un tipo específico de teatro, que es el teatro de los oprimidos, que propone en los 70 Boal en Brasil. Luego os voy a presentar el estudio entonces, que hice en este instituto este año, entonces en estos meses, y la propuesta teatral que hicimos también con el profesorado, y luego os presentaré las conclusiones y las reflexiones finales. Antes de todo, antes de hablar de teatro, es necesario presentar una diferencia importante, creo, tanto desde un punto de vista teatral como desde un punto de vista lingüístico. La diferencia es el drama y el teatro. Y en lingüística lo podemos diferenciar como proceso y producto. ¿Qué significa drama? El drama supone, quiero decir, utilizando esta palabra, hacer referencia al artículo de Torres Núñez que cita Richard Tomlinson en su artículo de 96. Entonces, drama es jugar. Entonces, los juegos de rol, los que en inglés se llama role play, improvisar. Entonces, es el proceso del aprendizaje, el proceso teatral. En cambio, teatro es el producto final. Entonces el teatro tiene que ver, como dice Tomlinson, con la representación escénica, entonces con una situación de un público pasivo. En cambio el drama, entonces el proceso teatral, tanto como el proceso de aprendizaje, tiene una relación con un público activo, entonces con un alumnado también activo. Entonces, ¿qué aporta la teatralización en el aula? ¿Qué pone en funcionamiento? Ahora vamos a ver un poco las dinámicas entonces, que se activan con el teatro y entonces con unos juegos teatrales. El trabajo de la lengua oral, por ejemplo, se activa, entonces la representación teatral posibilita diferentes dinámicas, entonces sistematiza, por ejemplo, la gramática, el léxico y un cierto tipo de trabajo. Vamos a ver entonces analizar unos aspectos lingüísticos con referencia a Krashen en 83, que habla de filtro afectivo. Entonces el filtro afectivo en términos lingüísticos es el filtro y podemos decir el límite que se crea cuando estamos en nuestro proceso de aprendizaje más bien de aprendizaje de adquisición del idioma. Este filtro es el que posibilita o impide o bloquea el aprendizaje. Claro que cuando estamos trabajando con el teatro, este filtro afectivo puede o tiene posibilidad, puede bajar.
Entonces, claro, porque el filtro afectivo se conecta directamente con aspectos anímicos y factores emotivos. Luego el teatro, claro, la posibilidad de hacer teatro nos facilitan algunos aspectos también de adquisición, de fluidez, de vocabulario, de estructuras. Entonces trabajamos también el aspecto léxico, la asimilación de prosodía, de pronunciación. Y claro, en la dinámica y la metodología en la que siempre ponemos al estudiante al centro de nuestro proceso de aprendizaje, claro que el profesor cambia su papel, entonces solo acompaña este proceso y el estudiante tiene siempre y adquiere aún más un rol, un papel activo. Entonces estos son los aspectos un poco lingüísticos, claro, del teatro. Con esos aspectos lingüísticos, el teatro potencia también unos aspectos que son emocionales. Entonces, siempre con referencia a Grasham, las tres variables afectivas que están conectadas con las lenguas, entonces la motivación, la confianza en uno mismo, la ansiedad, claro, se activan más con el teatro. ¿Por qué? Porque es un juego. Claro que sabemos que actuar en algunas lenguas, como el inglés, como el francés, es como jugar. Entonces, jugando con la lengua, entonces haciendo un juego, me olvido de la lengua, pero en el mismo tiempo estoy aprendiendo. Además, en este proceso que hago, me divierto, aprendo del otro, entonces aprendo de los demás, aprendo a hacer grupo, a estar en un grupo. No soy yo, porque claro, estoy actuando como un personaje, entonces me pongo una máscara y de toda forma yo ya no soy la persona que está en este proceso. Como os he dicho, me divierto, aprendo el otro, no soy yo, me siento cómodo, estoy aquí citando un artículo de 87 de Wessels, entonces me siento cómodo en otro papel, también con una palabra importante desde un punto de vista psicológico, cogiendo también de estos estudios, que es la empatía, y además un elemento que a veces también como docentes, como profesores, nos olvidamos siempre. Me da tiempo el proceso de aprender, sobre todo en un idioma extranjero, y trabajo. Entonces, la propuesta que os hago es en un taller de aprendizaje de lengua segunda, entonces de español lengua extranjera, pero con alumnos migrantes, me da tiempo. El teatro me da tiempo para pensar y para aprender. Entonces, la propuesta teatral que hicimos es una propuesta que hemos elegido, el teatro del oprimido, como decía ya Boal, en los años 70 sobre todo, en Brasil, utiliza y formula el teatro del oprimido, utilizando esta palabra que me gusta mucho. Entonces, el público se convierte en espectador y espectatriz. Entonces, el teatro oprimido se basa en la idea en la que todos somos artistas y entonces utiliza el teatro como forma democrática para transformar la sociedad. ¿Qué significa? Boal propone y teoriza unas técnicas teatrales, que vamos a ver algunas, como teatro social para resolver problemas, para resolver conflictos, realmente, concretamente. De esta técnica teatrales, en nuestra propuesta de estudio de caso, hemos elegido tres, que son el teatro de imagen, o sea, con unas imágenes, con unos juegos teatrales, utilizando la imagen y el cuerpo, permite visibilizar problemas, es una herramienta que permite crear artísticamente, partiendo de unos problemas y luego dándole forma, dándoles una imagen. El teatro periodístico, entonces, que parte de noticias y de dar una lectura crítica de los mensajes de los medios de comunicación y permite visibilizar la distorsión, la manipulación de la información. Y última técnica, que era una técnica que claro que Boal utilizó todas estas técnicas durante la dictadura del gobierno militar brasileño, que es el concepto de policía a la cabeza, o sea, visibilizar conflictos que son más interiores y no solo sociales. Ahora os presento el estudio de caso, miro siempre un poco el tiempo,
Entonces, ¿en qué contexto estamos? Estamos en un instituto de Valencia que tiene un 75% de alumnado con bagaje migratorio. Es una zona no central de la ciudad. Como metodología de este pequeño estudio de caso he utilizado un cuestionario anónimo al profesorado, entrevistas semiestructuradas al profesorado que ha decidido participar y luego, claro, una propuesta teatral que por cuestiones de tiempo ha sido un poco limitada, entonces se ha concentrado solo en el teatro imagen, teatro periodístico. Entonces esta propuesta teatral a este tipo de alumnado, entonces que era un alumnado recién llegado o que tenía dificultades con la lengua, en este caso con el castellano, era un taller teatral de 2 horas semanales, entonces 4 horas en total durante un mes y medio. Entonces un poco la cuestión de la investigación era ¿qué aporta? Entonces aquí me refiero un poco a la pregunta inicial. ¿Qué aporta la teatralización? ¿Qué pone en funcionamiento tanto para el alumnado como para el profesorado? Entonces vamos a ver un poco los resultados del cuestionario y los resultados de entrevistas. Debido, claro, al tiempo que tenía en esta ponencia, he elegido proponeros algunos resultados. Claro que luego tenéis mi correo, entonces si queréis os puedo compartir todo el resultado de la encuesta. Entonces, antes de todo, el 65% del profesorado utiliza dinámicas activas en las aulas para la clase de lenguas. Entonces, conoce unas técnicas, pero todavía también, sin embargo, dice que explica que le gustaría tener una formación más profunda en ese sentido. El 12% del profesorado no conoce esta técnica teatral, no la utiliza, prefiere una didáctica tradicional, entonces se centra en una dinámica didáctica mucho más conservadora. El 77% del profesorado, una vez cuestionado, está dispuesto a formarse en este ámbito. Entonces, se nota de los cuestionarios un cierto interés hacia este tipo de dinámica, hacia estas técnicas. Y luego, os he un poco resumido algunas respuestas que me han parecido muy interesantes. Una, por ejemplo, es esta que deja las dinámicas didácticas, entonces deja las didácticas y que centra entonces la propuesta didáctica con la relación, con la emoción, ¿no? Ellos saben, los alumnos por supuesto, saben si te importa, la relación es importante y el teatro crea una relación. O esta también, no saben qué significa, entonces hablando de léxico, ¿no? De vocabulario, pero lo dicen, se ríen y aprenden. La formación no te lo da todo, hay que crear cercanía. O profesores que luego me dicen en otra situación que no saben, admiten su ignorancia, entre comillas, sobre formación de L, pero claro, que admiten que en las aulas hacen teatro siempre en clase y que utilizan la palabra público para definir el alumnado. Entonces, claro que yo creo que estas frases, estas afirmaciones que un poco he extrapolado de las entrevistas en profundidad y semiestructuradas del profesorado, creo que son importantes también para ver cómo el teatro está ahí presente, como el profesorado nota, ¿no?, su falta de formación, pero sí que está ahí y que propone técnicas teatrales o que utiliza, ¿no?, sin saberlo, técnicas teatrales. Y ahora, en cambio, os quería enfocar en lo que hicimos con el alumnado. Entonces, había toda una parte de trabajo que yo trabajé, porque claro, yo tengo también una formación teatral, trabajé con una profesora a mi lado y que ella solo tenía competencia específica de formación teatral. Entonces yo me ocupaba de las dos cosas, un poco de la parte lingüística, de la parte de formación teatral. Entonces un calentamiento siempre teníamos en la estructura de la clase. Entonces es importante entonces para formar un grupo, para tener en cuenta lo que decíamos antes, ¿no?, de bajar el filtro afectivo, de la parte emocional del trabajo, la parte de estar con los demás, de conocer los demás, de aprender de los demás.
Entonces las caminadas, imitaba las caminadas, ser y creaba un personaje, la mímica, los gestos, entonces salir entonces del propio papel de alumno y entrar en otro. Y esas son también algunas de las actividades propuestas. Yo creo que por cuestiones de tiempo voy solo a elegir una que es esta que ha funcionado muy bien y que, claro, también ha provocado muchísima risa y diversión, que esta que es la segunda, de los insultos y las expresiones de afecto. Entonces, la idea de insultarse, pero, por ejemplo, utilizando solo números, ¿no? Y luego, en cambio, pronunciar palabras de cariño solo diciendo palabras de fruta y verdura. Entonces, los alumnos estaban como, era muy interesante también, no hemos grabado, claro, las sesiones por motivos también de privacidad, pero el aprendizaje estaba ahí, porque claro, hemos también facilitado fichas de vocabulario para aprender vocabulario de fruta y verdura, estaban aprendiendo palabras que al principio no conocía, pero estaban ahí con estas expresiones de cariño, ¿no? Con estas frases de fruta y verdura, en cambio con los números, con los insultos. Entonces estaban también practicando algunas dinámicas diferentes, que es el insulto y que es ¿no? la expresión de cariño. Y en el mismo tiempo aprendiendo, ¿no? Esto lo hicimos también con niveles iniciales, entonces con el objetivo de estas actividades teatrales mezclamos un poco los alumnos recién llegados con los que están aquí en Valencia ya desde un poco más de tiempo, estoy hablando pero de 3, 4, 6 meses. Entonces, los resultados de los participantes, claro, una mayor confianza, una creación de grupo, una adquisición de léxico, de vocabulario, una fluidez. Y también unas frases me han llamado mucho la atención y me han impactado. Yo no entiendo bien las palabras, pero las palabras salen. Me siento cómodo, no soy yo, ¿no? Yo creo que estas también son palabras y frases importantes que quería poner aquí y subrayar. Voy concluyendo. Entonces, los límites del estudio y las conclusiones. Hay que fomentar estos proyectos de teatro, tanto en el alumnado como con el profesorado. ¿Por qué con el profesorado? Porque el profesorado quiere implicarse, quiere aprender técnicas teatrales. Es importante también para el profesorado salir de su papel y ver estas dinámicas, conocer la dinámica y también utilizar, por ejemplo, el teatro del oprimido como dinámica para resolver conflictos, tanto interculturales, por ejemplo, como lingüísticos. Los límites del estudio, es un estudio pequeño, breve, ¿no? Entonces los recursos, límites de tiempo, las implicaciones del profesorado, que no siempre quiere salir de su papel o que no tiene tiempo para implicarse en otras actividades. Y falta un conocimiento profundo de la cultura teatral en las aulas y falta a veces una formación en un deseo de implicación real. Y os dejo también algunas referencias de bibliografía, quería solo hacer referencia a Claudia Borghetti, que ha hablado en la sesión de hoy por la tarde. Y muchas gracias por vuestra atención, os dejo mi referencia y me encontráis en la Universidad de Valencia. Muchas gracias. Alice, thank you very much for this enlightening presentation. So let's see if we have any questions for you at this moment, probably in the chat box, or you know that you can always unmute your microphone and participate in this session of questions and answers. Okay, let's see. Okay, let me break the ice. So I have a question for you about the role of the professor, right? Mm-hmm. Estabas hablando que al final, en la parte de las recomendaciones, que hay que fomentar ese rol de los profesores. Entonces me gustaría que nos cuentes un poco más cuál fue el rol en ese proyecto de los profesores. ¿Qué función tenían ellos en ese proyecto? La idea eran diferentes roles. Los profesores que han decidido implicarse podían o
nosotros hemos propuesto también un taller de teatro para profesores que no ha tenido mucho éxito, por esto decía límite del estudio. Entonces, algunos profesores que sí me ayudaban, por ejemplo, con la parte de lengua, de lingüística y también con la parte teatral, porque había un profesor que tenía así una formación específica del teatro. Y también, pero profesores que estaban ahí y mirando, ¿no? Entonces la mirada también parecía importante para ver el desarrollo y el aprendizaje y, como decían yo, el proceso del alumnado. Pero claro, la propuesta que hicimos de hacer un taller de teatro para profesores, esto no funcionó. Y esto me parece un límite porque, claro, sería una posibilidad interesante solo, como decía, con esta propuesta de teatro del oprimido es una propuesta para hablar de problemas concretos y para visibilizarlo de otra forma, porque el teatro imagen, por ejemplo, es una herramienta muy potente para visibilizar problemas, conflictos que se pueden resolver y que se puede proponer en el aula. Okay, all right. Okay, any other questions, probably comments from the audience? May I say something? Of course, Jeanette, go ahead. Okay, thank you very much, Alice, for this very interesting presentation. I would like to ask you about the role of students in this experience, because maybe I don't know if they had like the chance to also suggest ideas for the drama activities or for the theater activities, or how like their previous experiences maybe with acting or not were considered in this experience, if they had also, there was like a kind of negotiation with what they brought to the classroom, because sometimes we have not only from teachers but also from learners some resistance to this kind of practice, or maybe because of their trajectories they're more open. So how was that? What was the role in response of students in this experience? Thank you. Sí, gracias por la pregunta. Estamos hablando de un grupo de adolescentes que tienen muchísimas ganas, están en una edad en la que tenemos suerte porque tienen muchas ganas de estar ahí, de probar y de jugar. Entonces lo vivieron como un juego, ¿no? Entonces tenían ganas y claro, lo que decía al principio, no parecía aprender, parecía solo jugar, ¿no? Vamos a hacer teatro, entonces esto es, vale, esta no es una clase, entonces ya bajando el filtro afectivo, eso significa que vamos a hacer otra cosa. Y claro, la idea es que, claro, como siempre, también ahí se inserta la personalidad de cada uno y me resisto, no me resisto. Nosotras hablo el femenino porque éramos dos chicas, hemos respetado siempre la personalidad del estudiante. Pero claro, sí, al principio cuando hemos tenido alguna resistencia, luego en cambio sí que lo han probado, sí que lo han vivido y en cambio sí que lo han propuesto. Porque sí, claro, cuando por ejemplo hicimos una actividad, luego dijeron, pero esto sí que se podría hacer de otra forma, de forma diferente. Sí que hemos cogido también una propuesta y lo hemos intentado. Claro, ahí en la charla de hoy, en la ponencia, no he podido explicar todo, no he podido presentar todas las actividades porque ha sido un trabajo importante y claro, en mi proyecto de doctorado estoy escribiendo todo esto, estoy cogiendo un poco toda esta información, pero sí que hemos escuchado también otras propuestas porque claro, viene de ahí. También Boal esto decía, ¿no? Del público que se convierte en actor, se convierte en protagonista, es el público que resuelve el conflicto. Entonces sí que el alumnado aún más, por esto digo teatro, en toda, lo sabemos, ¿no? En toda la metodología, el alumno al centro del proceso. Aquí no está solo al centro, sino propone. Entonces el triángulo de estudiante y docente y didáctica aquí es aún más, yo creo, potente. Muchas gracias, Alice. Muchas gracias, Alice. So, first of all, let's give a round of applause to all our speakers. Great job today. So, really interesting, informative, and illuminating presentations today. And also, I would like to
to thank our audience for their participation and attendance. So now we are going to have a lunch break, and our sessions will start again at 2 p.m. I'm so sorry, at 2 p.m. So see you there. Thank you very much and have a nice lunch break.